Listo. Estamos grabando la clase. Ok, les decía que la temperatura corporal del organismo, ese 36.8 que vamos a revisar, está dado principalmente por los músculos esqueléticos, ¿no? Y por el hígado. Esto es que durante los ejercicios también pueden haber otros músculos que pueden contribuir al mismo. ¿Ya? Revisemos otro más. Recordarles que la temperatura corporal normal depende de dónde la tomemos. La vía oral, que es la más frecuente y la más corriente y la más común, la que tomamos actualmente, el promedio es 36.8 más menos 0.4 grados centígrados. Pero este 36.8 estamos diciendo que es del punto basal, o sea, a las 6 de la mañana, ¿no? A las 6 de la mañana. Durante el día puede haber una variación, lo que es basal significa que las funciones vitales que se toman, presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia del pulso, respiración, en este caso temperatura, se toman en estados en el que la persona haya descansado mínimo 4 horas. Y lo ideal es tomarlo pues a las 6 de la mañana, es la temperatura basal. ¿Ya? De acuerdo al sexo, en la mujer, sobre todo en la mujer que ya está ovulando, en la mujer que tiene una ovulación a la mitad de su ciclo, la temperatura basal tiene algunas variaciones. Recordemos que la mujer, durante su ciclo menstrual, su ciclo ovárico, tiene dos fases, ¿no? La fase estrogénica, que son promedio 14 días, y la fase progestágena, que son 14 días después, hablando de una mujer que menstrue cada 28 días. Pues bien, la progestágena es en la que se eleva la temperatura. Mujer que haya ovulado, durante la segunda parte de su periodo, eleva su temperatura. Generalmente están en 37.2 y pueden llegar hasta 37.7. Anteriormente, antes que aparecieran el dosaje de hormonas ováricas en forma ya estandarizadas, y con la cual nosotros podemos valorar la ovulación en la mujer, sobre todo en la mujer que tiene problemas de gestación, ¿no? Infertilidad. Antes, estoy hablando hace 20 años, la temperatura corporal era una forma de evaluar el ciclo ovárico, que hacía que la mujer, tome la temperatura a las 6 de la mañana, obviamente, durante un mes, 2 meses, y se hacía la curva de la temperatura. Y veíamos pues que la mujer a la mitad del ciclo aumentaba y permanentemente su temperatura mantenía alta, ¿no? Con relación a la primera parte del ciclo. Y esto demostraba que la mujer ovulaba. En la actualidad se puede usar este método, pero ha sido reemplazada por las hormonas, lógicamente que sí. La temperatura rectal es relación a la oral más o menos 6, 0.6 de la temperatura oral. La axilar casi ya no se toma. Anteriormente, en grupos humanos, como eran los hospitales, y que los termómetros costaban un dineral, pues un termómetro ahora creo que cuesta un sol, 80 centavos. Hace 20, 30 años un termómetro valía pues lo que hoy el día equivaldría a 25 soles. Entonces, se tomaba la temperatura axilar utilizando el mismo termómetro y con ello cuidando pues evitarse los contagios, ¿no? Entonces había una temperatura axilar. Actualmente ya no se toma en esa forma, solamente la oral para el adulto y la temperatura rectal para los niños pequeños, sobre todo para los lactantes. Desde el punto de vista fisiológico, ¿cómo es que se regula, cómo es que se valora el mecanismo de la temperatura? ¿Cómo es que la temperatura, sea invierno, sea verano, sea otoño, estemos a nivel del mar, estemos a nivel de la sierra, estemos donde estemos, la temperatura corporal del ser humano se mantiene constante en un intervalo que hemos hablado? Pues bien, hay mecanismos que permiten esta constante de la temperatura. Y estos mecanismos pueden ser los que conservan el calor, los que lo disipan y los que los aumentan. Entonces, hay 3 mecanismos por los cuales el ser humano conserva la temperatura corporal en rangos de vida, ¿no? Conserva el calor, disipación y aumento del mismo. Dependerá del momento en que se necesite cada uno de estos mecanismos.
Si hablamos del mecanismo de conservar calor, ¿no? Asumamos que estamos en invierno, asumamos que estamos en la sierra y nosotros tenemos que conservar el calor y por lo tanto apelamos al sistema aislante del organismo. ¿Cuál es el sistema aislante del organismo? La piel, el tejido celular subcutáneo, propiamente dicho la grasa, ¿no? Estos elementos constituyen pues el aislador térmico que nos permite mantener y conservar el calor. También tenemos que decir que la transferencia del calor se hace desde un centro del organismo, o sea, un fluido de sangre que llega al plexo venoso, ¿no? Y que se encuentra en la región papilar de la piel. Toda esta difusión se hace a través de la piel y el tejido celular subcutáneo. Es la forma como se conserva el calor y cómo se transfiere el calor para mantener las temperaturas corporales constantes. En otro momento, en el verano, cuando hemos hecho ejercicio, ¿no? Fundamentalmente ya no necesitamos conservar el calor, sino que se disipe más bien, que se pierda calor. Y en ese sentido, entran otros mecanismos que constituyen la disipación del calor. La sudación que se hace por la estimulación de las glándulas sudoríparas, fundamentalmente en su porción encrina, ¿no? Hace que suceda este elemento de sudación. Todo esto regulado por las fibras nerviosas simpáticas, que tienen la acción colinérgica. Otra forma de disipar calor es la taquimia, el aumento de la frecuencia respiratoria. Aumentamos la frecuencia respiratoria sin darnos cuenta y por lo tanto también es una forma de disipar calor. Esto es por la relación que tiene la respiración directamente controlada a nivel de la protuberancia. Otro mecanismo que disipa el calor es la vasodilatación periférica. Esta vasodilatación periférica se hace porque se inhiben las fibras de los centros simpáticos, ¿no? Esto estamos hablando a nivel del hipotálamo. ¿Y qué parte del hipotálamo? La parte posterior. Entonces se produce una vasoconstricción. Y al producirse una vasoconstricción, ¿no? Se inhibe la producción de calor. También estamos hablando del establecimiento de una termogénesis química, ¿no? Todo un proceso, ¿no? Las simpáticas y colinérgicas que disminuyen su actividad y producen más calor. En otros momentos nosotros necesitamos aumentar el calor. Invierno crudo, zonas frías, y por lo tanto ya no solamente el mecanismo de conservación del calor nos va a permitir mantener el mismo, sino que hay que estimular el calor. Y en este caso, el organismo entra en una vasoconstricción a nivel de la piel. Se produce una vasoconstricción de la piel. Muchos de nosotros habrá observado la piloerección, los vellitos se nos ponen de punta, decimos, nos ponemos en carne de gallina, ¿no? Y por lo tanto, esta producción de calor produce estremecimiento. Estamos en un estremecimiento, hay una acción simpática, ¿no? Para la producción de calor. En otros momentos, en algunas personas hay un estímulo de tipo endocrino, aumenta la secreción de la tiroxina, y al aumentar la secreción de la tiroxina, también aumenta el metabolismo basal, ¿no? Y al aumentar el metabolismo basal, también aumenta el calor. Pues bien, hemos visto la parte fisiológica de cómo se produce el calor, cómo es que este se distribuye a través de nuestro organismo. Entonces, en este caso, es importante saber cuándo la temperatura elevada de nuestro organismo produce patología en el mismo. Y por lo tanto, vamos a hablar de tres mecanismos por los que se altera la temperatura corporal. Tres mecanismos por los que se altera la temperatura corporal. El primer mecanismo, el principal, el que vamos a revisar posteriormente, es el mecanismo hipotálámico de liberación de pirógeno endógeno, ¿no? Y esta, como dice ahí la diapositiva, es la forma principal y más importante de la producción de la fiebre. Mecanismo hipotalámico de liberación del pirógeno endógeno.
Pero no solamente existe ese mecanismo, existe otro mecanismo, el mecanismo del estímulo directo de los termorreguladores periféricos. De esto resulta la fiebre con la disminución de la pérdida de calor y el consiguiente aumento de la temperatura corporal. En este caso, no hay producción de pirógeno endógeno como en el primer mecanismo. En este caso, hay una estimulación endocrina, una estimulación del metabolismo basal y puede deberse a procesos de enfermedades como el tiroidismo y la aparición de un tumor cerebral como es el feocromocitoma. Estos dos tipos de procesos patológicos pueden producir el mecanismo del estímulo directo de los termorreguladores periféricos. En este caso no hay pirógeno endógeno. El tercer mecanismo por la que se puede aumentar la temperatura corporal es el que está relacionado con el sistema central de la termorregulación inducida por transmisores neurohumorales. Los transmisores neurohumorales son la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. Entonces, tres mecanismos. Vamos a revisar el primer mecanismo, el mecanismo por el que se producen los pirógenos endógenos. Miren, acá yo les he hecho un algoritmo, siempre utilizo este algoritmo para que ustedes puedan entender este mecanismo. Primeramente, para que se produzca fiebre hay una agresión exógena. ¿Qué agresión exógena podemos tener? Los infecciosos, agentes infecciosos, bacterias, virus, ¿no? Parásitos, hongos, y puede producirse hasta traumas. Estos funcionan como pirógenos exógenos, afuera. Pues bien, estos agentes infecciosos, las toxinas y los mediadores de la inflamación estimulan, ¿no?, monocitos como células, estimulan a los monocitos como células, a los macrófagos, a las células endoteliales y quizás otras células que también liberen linfocitos. Entonces, los pirógenos exógenos ingresan a nuestro organismo y estimulan a células, principalmente a los monocitos y a los macrófagos. ¿Para qué? Para que estos monocitos, estos macrófagos, estas células endoteliales u otras, liberen citoquinas pirógenas. En este caso, sustancias citocínicas pirógenas, como es la interleuquina alfa 1, ¿no?, la interleuquina 1 beta, el factor de necrosis tumoral, alfa o beta, la interleucina 6, el interferón alfa, entre otros. Estos son los principales pirógenos que son estimuladas por las células. Los mismos viajan por vía vascular y llegan hasta el tálamo, arriba, en la cabeza, en el cerebro, llegan al tálamo y en la porción anterior, en la región anterior, actúan estimulando a la lámina terminal vascular orgánica, a la lámina terminal vascular orgánica. ¿Para qué? Para que esta región del hipotálamo segregue, aumente la prostaglandina E2. La prostaglandina E2. Esta prostaglandina E2 viaja por vía vascular, ¿no?, y llega a aumentar el punto de ajuste del centro termorregulador. Y por lo tanto hay aumento de la conservación del calor, hay aumento de la producción del calor y da como resultado la fiebre. La persona, el ser humano en este caso, presenta fiebre. Este mecanismo así deducido es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque sencillamente los antipiréticos, ¿no?, funcionan a este nivel, inhibiendo transitoriamente el aumento de la prostaglandina E2. Pasado el efecto de los antipiréticos, este aumento de la prostaglandina E2 sigue funcionando y por lo tanto la fiebre reaparece. Esto lo utiliza, ¿no?, el boticario, la abuelita, ¿no?, los familiares. Pero el médico no. El médico tiene que actuar en la primera fase, hablando de los pirógenos exógenos.
Los pirógenos exógenos, como son las bacterias, los virus y todo lo que hemos conversado, evitando y por lo tanto tratando la causa etiológica de la causa de la, valga la redundancia. ¿Cuáles serían los pirógenos endógenos? Los pirógenos endógenos serían en todo caso entonces estas citocinas pirógenas, interleucina 1-alfa, ¿no? 1-beta, factor de necrosis tumoral alfa y beta, interleucina 6, interferón alfa. Entonces, en este mecanismo de la producción de la fiebre hay entonces dos elementos, ¿no? Básicamente los pirógenos exógenos y los pirógenos endógenos. Ok. Pues bien, una vez que hemos valorado esta forma de la producción de la fiebre, ahora sí nos vamos a la parte clínica. En la parte clínica, nosotros tenemos que entender que la elevación de la temperatura puede producir un síndrome. Y por lo tanto, el síndrome febril existe, porque además de la temperatura elevada, hay otros elementos sintomáticos y signológicos que pueden acompañar a la fiebre. Hay que entender también, ¿no?, que no siendo infecciosa, la temperatura puede aumentar por causas no infecciosas. Y por lo tanto hay que valorar, sobre todo en temperaturas que no pasan los 38 grados centígrados, ¿no?, que hay trastornos en la regulación desde el punto de vista nervioso, puede haberse tomado fármacos que aumentan la oxidación de las hormonas, ¿no?, tiroides, o puede haber signos biológicos, ¿no?, que no necesitan ser infección, pero que aumentan los leucocitos, que no aumentan la eritroalimentación, que es elevada. Entonces, cuando esta forma de temperatura alta no tienen a su lado leucocitosis, no tienen a su lado eritrosedimentación, esto significa que estamos actuando a temperaturas que no son fiebre, síndrome febril. Desde el punto de vista clínico, la fiebre puede, por su forma de inicio, ser brusca o lenta o insidiosa. También tenemos que ver que por su intensidad puede ser febrícola, ¿no?, hasta 38 grados centígrados, puede ser ligera hasta 38.5, moderada hasta 39.5, intensa más de 40.5, ¿no?, y elevada sobre la misma. Entonces, desde el punto de vista clínico, podemos tener parámetros para diferenciar una febrícula, una ligera, una moderada, una intensa y una elevada. Por la duración, pueden haber fiebres de corta duración o aisladas, puede haber fiebres de larga duración o prolongadas que pueden durar días, semanas muchas veces. Pues bien, esto nos hace valorar las temperaturas, sobre todo las que se consideran que están produciendo fiebre por mayor tiempo a 10 días. Y de ahí viene una valoración clínica. Previamente a esto, les decía que síndrome febril no solamente era fiebre, sino lo que acompañaba a él. Hay que decirle que los síntomas pueden ser sensación de calor, escalofrío, cefalea, mal estado general, astenia, sed, anorexia, polimialgias. Desde el punto de vista de los signos, puede haber problemas de fascias rubicundas, taquicardia, polimnia, piel caliente, mucosas secas, sudoración o oliguria. Estos síntomas y signos que están en relación al síndrome febril pueden darnos algo muy, muy grave. Cuando llegamos a 41 grados centígrados, en nuestra mayoría de pacientes ya hay un cierto porcentaje de daño cerebral. 41 grados centígrados. Por eso que los niños que llegan con temperaturas altas a las emergencias de los hospitales, sobre todo aquí en Lima, hablemos pues del Hospital del Niño, el Hospital 2 de Mayo, Loaiza, donde tenemos atención pediátrica, estas temperaturas altas por encima de 39 grados centígrados
estamos hablando de una urgencia, de una emergencia, la enfermera inmediatamente hace la baja de temperatura por medios físicos. Sencillamente lo coloca en una tina con agua fría o tibia, ¿no? Para bajar la temperatura rápidamente, porque sabemos que estas temperaturas altas por encima de 40 grados producen convulsión y pueden producir daño cerebral. A los 43 grados centígrados, generalmente el paciente está en coma o ya murió. Esa es la importancia de valorar el mismo. Hablábamos de la duración de la fiebre, y la duración de la fiebre está en relación justamente a su valoración mediante una curva febril. Tomamos todos los días la temperatura a la misma hora, a las 6 de la mañana y a las 4 de la tarde, y hacemos una correlación, ¿no? Y puede haber lo que aparece acá. Con nombre propio, fiebre continua, fiebre remitente, intermitente, recurrente, ondulante, irregular, ética o dromedario. Estos términos los vamos a revisar con unas gráficas. Vamos ahí. Miren ustedes. Primero, la fiebre continua. Esta gráfica que ustedes ven acá es la primera hoja que está en la historia clínica hospitalaria generalmente. Esta hoja la maneja la enfermera, pero lo interpreta el médico. Esta hojita, seguro muchos lo habrán visto, ¿no? Tiene día a día, ¿no? Calendarizada. En cada día tiene dos columnas, mañana y tarde. En el vertical inicial de la izquierda tienen ustedes la respiración, el pulso y la temperatura. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fiebre, cuando hablamos de temperatura, hay un correlato directo con la respiración y con la pulsación. No, que estamos hablando ya que las pulsaciones son pues igual que la frecuencia cardíaca, salvo que haya patología. Ok, entonces miren ustedes esta curva febril. El paciente comienza con fiebre encima de 39 grados, miren ustedes acá, en la tarde se le tomó y hizo una curva febril en la cual día a día la temperatura no tenía una variación mayor a 1 grado, siempre tenía menor a 1 grado. Miren ustedes, la temperatura se mantiene en estos cuadraditos y la temperatura siempre es una temperatura de 1 grado. A pesar que sube, ¿no? Se mantiene con menos de 1 grado. Entonces, digamos que la fiebre continua es una temperatura, ¿no? Que a través de los días, ¿no? Su variación es menos de 1 grado. Es menos de 1 grado. Lógicamente, cuando se da tratamiento, se produce la lisis. Esta es la fiebre continua. Veamos otra. Acá tenemos la fiebre remitente. Ojo, una cosa es remitente y otra es recurrente. En este caso estamos hablando de la fiebre remitente. Igualmente en la hoja de funciones vitales vemos, ¿no? Que la temperatura tiene una variación durante varios días, por ejemplo, 9 a 10 días. Pero la variación que difiere de la continua es que su variación es mayor a 1 grado. Día a día tiene más de 1 grado. Entonces la fiebre remitente es aquella fiebre en la cual a través de los días existe la misma, pero una variante mayor a 1 grado. Mayor a 1 grado. Y si ustedes observan esto de la temperatura, lógicamente van a encontrar también en las hojas normales de los pacientes hospitalizados que también se marca, ¿no? La frecuencia respiratoria y las pulsaciones. En la gran mayoría de las fiebres, la frecuencia del pulso aumenta, ¿no? Se dice que por cada grado de temperatura aumenta más o menos 10 pulsaciones. Sigamos. La otra es la fiebre intermitente. En la fiebre intermitente observamos que esta misma se produce alta y baja. Sube, por decir, en este primer grupo, miren, 1, 2, 3, 4, diariamente.
Diariamente hay fiebres altas y bajan hasta la temperatura febril. Al día siguiente suben y bajan nuevamente por la tarde a la febril. Suben mañana y bajan en la tarde febril. Pero llega alto, ¿no es cierto? Entonces, es una fiebre, este primer grupito es una fiebre cotidiana, fiebre intermitente cotidiana. Pero hay otro grupito en la cual la fiebre se produce cada 2 días. Tercer día, de 2 días que baja y al tercer día sube, 2 días que baja, al tercer día sube. A esto se le llama la fiebre intermitente terciana. El término terciana en las selvas, que está en relación casualmente a las temperaturas elevadas que presentan los pacientes dejando 3 días, ¿no? Tiene relación directa con el paludismo, con el paludismo. Las fiebres pueden ser de tipo intermitente y pueden ser también cuaternas, o sea, dejando 3 días de reposo. En esta otra terciana, 2 días de reposo y esta otra cotidiana, casi todos los días. En todos los casos, este tipo de fiebre, en la que se eleva a temperaturas muy elevadas, como son 39 grados centígrados o más, y su baja a ser subfebril, a febril, ¿no? Sin fiebre, nos da la idea de casualmente que estamos ante un problema, ¿no? De infecciones severas. Esta es la más corriente, es el paludismo. El paludismo. Otra fiebre, ¿no? Es la recurrente. ¿Se acuerdan que les dije que la segunda que estaba mostrando era remitente, con una variación de 1 grado? Pues bien, ahora ya no es remitente, ahora estamos hablando de la recurrente, fiebre recurrente, también a través de los días. En este caso, la temperatura, una vez que se instala, se mantiene por varios días elevada. Se mantiene elevada por varios días, llegando a caer violentamente y haciéndose afebril, sin fiebre, también por varios días, y nuevamente subir, esto es, también por varios días. Hay enfermedades en las que sucede esto de fiebre recurrente. De fiebre recurrente. Otra forma de fiebre. Acá tenemos otra fiebre. Esta es la fiebre ondulante. Esta es la fiebre ondulante, ¿no? Está en relación a enfermedades digestivas. Miren ustedes, vamos a ver acá. A través de los días, la temperatura va subiendo lentamente. Lentamente va subiendo, día a día, hasta tener un acme, o sea, un punto ya elevado, y bien va bajando lentamente, día a día. Día a día, volvamos acá a la primera parte, día a día, para volver a hacerse afebril por varios días, sin fiebre por varios días, y nuevamente subir lentamente. Lentamente. La brucelosis, ¿no? La brucela militensis, la brucelosis que se adquiere a través de la leche y que puede dar un proceso infeccioso general, enfermedad, o también un proceso infeccioso crónico, ¿no? Que solamente el dolor lumbar puede ser la evidencia clínica de esta brucelosis. Pero cuando existe la fiebre, esta fiebre tiene esta característica. Fiebre ondulante. En tiempos pasados, cuando había las enfermedades de transmisión sexual, ya, ahora casi ya no lo hay. El VIH ha hecho que las demás enfermedades casi desaparezcan por el uso del preservativo, pero cuando lo había una enfermedad venérea, le decía en esa época, el linfogranuloma maligno. El linfogranuloma maligno. Podía producir también este tipo de fiebre. Esta curva febril es la que más van a ver ustedes en la hospitalización. En pocos días, vemos cómo esta fiebre, su curva es en agujas, violentamente. En la mañana está elevada, en la tarde está fría. En la mañana está elevada y va bajando. Es la éctica.
los internos y los alumnos observan rápidamente. Se refiere a pacientes que están severamente comprometidas su salud por enfermedades generalmente de origen bacteriana y de origen bacteriana pulmonar. Una de ellas es la tuberculosis. La tuberculosis puede producir una tuberculosis, ¿no?, pulmonar cavitaria, que ya hay poco ahora, hay, pero poco, puede producir esto. Pero otras enfermedades también, otras bacterias también pueden producir procesos neumónicos severos y hacen este tipo de fiebre éctica. Fiebre éctica. Que cuando el alumno, el residente pinta de rojito estos ángulos internos, se nota pues claramente que estamos ante un semáforo rojo, la fiebre éctica. Esta curvatura, casi en dromedario, la fiebre en dromedario, está en relación a una fiebre tifoidea. La tifoidea ahora ya no es frecuente. La fiebre fue una epidemia severa en Lima y en las zonas del litoral en la década del 70 al 80 del siglo pasado. Porque la contaminación de la tifoidea, ¿no?, la salmonelosis sistémica, producía grandes contagios por el hecho de comer alimentos preparados por personas que habían terminado la enfermedad, pero que eran portadores asintomáticos de la salmonelosis. Entonces se produjo una gran epidemia en esas décadas. Y ahora todavía existen en zonas, pues, en zonas insalubres existe, en las zonas, en los países africanos existe, pero la fiebre tiene una característica muy especial. Miren ustedes, no es un día, no es 2 días ni 3 días, es semanas en las que las fiebres están presentes y aumenta lentamente también semana a semana. A la segunda semana, a la tercera semana, la temperatura es alta, después tercera, cuarta semana va bajando, va bajando. La figura está en que la fiebre acompaña a la enfermedad desde que comienza hasta que termina, la fiebre tifoidea. Pero algo más importante en esta fiebre tifoidea, en esta infección, por un proceso infeccioso general, lo más importante es que si vemos que la frecuencia cardíaca o del pulso y la respiración aumentaban en forma simétrica, en esta fiebre tifoidea no sucede lo mismo. Está alta la temperatura y la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso está dentro de lo normal. A este hecho, a esta característica de esta fiebre tifoidea, se le denomina disociación pulso-temperatura. Disociación pulso-temperatura, típica de la fiebre tifoidea y como un elemento clínico para hacer diagnóstico en aquellas épocas. Ahora ya no, pues ahora se aísla la salmonela, ¿no?, en la sangre por medio de cultivos o en las heces en el portador asintomático, ¿no? Es más fácil. Y el tratamiento, lógicamente, cura al paciente. Entonces, esto es curva de una fiebre tifoidea, en dromedario. Pues bien, lo que les estaba diciendo está ahí. Lo he manejado en esa forma. Ahí lo tienen ustedes escrito: fiebre continua, fiebre remitente, fiebre intermitente, ¿no?, irregular, éctica, en dromedario, invertida. Tienen ahí las definiciones de lo que, si yo no, por razones de tiempo, no les converso, están ahí para que ustedes lo revisen. Hay otras fiebres, y en este caso me detengo un momento. En los niños. En los niños, la temperatura febril es una luz roja de que nos está diciendo que hay un proceso infeccioso en el paciente o la paciente. Niño, menor de 10 años.
van a ver que en los niños pequeños todavía está jugando el niño en su casa, está en la sala jugando en el suelo, está, y de un momento a otro, súbitamente, se queda calladito y se queda dormido. Lo levantan ustedes y el paciente está que vuela en fiebre. Está que vuela en fiebre, se van a la emergencia para bajarle por medios físicos la fiebre. Las causas son diferentes. Pueden ser enfermedades eruptivas, ¿no? Enfermedades eruptivas. Apague su micrófono, por favor. Apague el micrófono. Y en todo caso, producen pues asociado a la fiebre estos niños cansancio, anorexia, vómitos. A veces pensamos que en los niños el vómito de todas maneras es digestivo. No, el vómito y la fiebre pueden ser de cualquier parte del organismo, el proceso infeccioso. Puede ser respiratorio, puede ser digestivo, puede ser la piel o puede ser urinario. Los niños responden siempre con fiebre y con vómitos en esa forma. Y la característica está en que están bien y en minutos se ponen graves, se ponen mal. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos tipos de fiebres en los niños, sobre todo los pequeños, ¿no? Como les digo, está asociado a procesos infecciosos respiratorios, a los problemas de infecciones de las enfermedades eruptivas de la edad, ¿no? O pudiéramos estar ante otro problema como son la hepatitis y la mononucleosis infecciosa, que ya son problemas más severos y que buscan y tenemos que buscar la causa de ello. También tenemos, también tenemos otro tipo de fiebre en los ancianos. En las personas por encima de los 70 años de edad, 80, 70, 80, el proceso infeccioso en el que están los pacientes por problemas de cualquier índole, puede ser viral, bacteriano, micótico, parasitario, lo que ustedes quieran, la fiebre ya no es un mecanismo de valoración, porque el anciano puede estar muy comprometida su salud y no produce fiebre. Por lo tanto, el hecho que una persona anciana, una persona de la tercera o cuarta edad no tenga fiebre, no significa que no esté con procesos agudos o infecciosos severos. La fiebre ya no es un parámetro como en el resto de pacientes. La respuesta, la respuesta que ellos tienen de anticuerpos es diferente, está disminuido, entra en una inmunodeficiencia y por lo tanto tenemos que tener cuidados en ellos, que la fiebre no es un elemento diagnóstico de problema de enfermedad. La parte que se refiere a los datos epidemiológicos, hay que entenderlo, que la fiebre tiene beneficios y tiene nocividad. Pero ¿cómo va a tener beneficio la fiebre? Dirán ustedes. Sí, muchas veces el hecho que estemos ante un proceso febril nos hace pensar en que se está activando la respuesta inmune. La fiebre significa que hay una respuesta inmune indemne, existe ella, que está respondiendo la fiebre a un proceso inflamatorio, ¿no? Que hay una actividad quimiotáctica y que se está produciendo una fagocitosis y por lo tanto está englobando los polimorfos nucleares a ese problema bacteriano que pudiera estar presente, ¿no? Eh, la fiebre, por lo tanto, inhibe la proliferación, ¿no? Crecimiento microbiano y por lo tanto diríamos que la fiebre tiene un efecto antiviral. Actualmente en el COVID-19, pues uno de los elementos más valorable, o sea, habrán visto con la maquinita que se pone a la frente, porque busca ver fiebre. Pues bien, la fiebre es una respuesta natural, ¿no? Ante el problema viral. Pero la fiebre también es nociva. ¿Por qué? Porque produce malestar, porque produce pérdida de peso, porque afecta y produce trastornos metabólicos, ¿no? Hay deshidratación, hay pérdida de elementos salinos, el cloruro de sodio, la respiración nos conlleva a acidosis respiratoria primero y después acidosis compensatoria, ¿no? En los ancianos la fiebre puede producir una insuficiencia cardíaca y llevarla a la muerte. La fiebre, cuando es muy alta, produce convulsiones, ¿no? Y a estas alturas, las convulsiones van acompañadas de alteraciones de la conciencia.
Por lo tanto, la fiebre nos permite valorar la progresión, la gravedad de un paciente. Por lo tanto, también la fiebre, su desaparición mediante el tratamiento farmacológico, higiénico-dietético que hace el médico, puede valorar la eficacia del mismo tratamiento. O sea, en este caso tiene eficacia terapéutica, ¿no? Cuando no teníamos hace 20, 30 años todos los elementos de laboratorio de exámenes complementarios que tenemos ahora, hacíamos tratamiento empírico. Y el tratamiento empírico significaba darle medicación buscando que que sensibilice a la causa. Y la única forma de valorar si el medicamento empírico estaba surtiendo efectos era pues ver que la fiebre y el estado general del paciente mejoraba. También tenemos en el contexto epidemiológico, ¿no? La fiebre se puede producir después de viajes, después de contactos con animales, después de practicar deportes de alto riesgo, el estrés, la tensión, ¿no? Eh, También hay que ver desde el punto de vista epidemiológico, grupos humanos que por diferentes procesos pueden estar en una inmunosupresión, ¿no? Y en este caso no hay fiebre, ¿no? Y saber que desde el punto de vista epidemiológico también hay que valorar que estamos ante un paciente que habiendo hecho todos los estudios básicos, no encontramos la causa. En este caso estaríamos ante un proceso de neoplasia, ¿no? Ante un proceso de pacientes que han tenido han sido sacados el vaso, ¿no? O sea, una esplegnotomía, en pacientes que sufren de problemas de neutropenias, ¿no? Idiopática. Entonces, la fiebre nos orienta a esta búsqueda de causas en relación a ella. Finalmente, ¿no? Hay que valorar que y recordar que la fiebre es un problema clínico frecuente e importante. Siempre hay que recordar eso. Hay que recordar que a pesar de los avances de las técnicas diagnósticas, ¿no? Y la oferta de terapia, la fiebre muchas veces se resuelve y resuelve muchos problemas con la celeridad adecuada. Entender que las actitudes diagnósticas de éxito, ¿no? No deben dejar de lado la valoración de la fiebre, es una actitud reflexiva. Hay que decir también que en el campo científico, a pesar que se ha progresado y que se dispone de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, ¿no? Todavía seguimos enfermedades muy severas y que terminan sin un diagnóstico. Y el único hecho importante ha sido la fiebre. Entonces, hay enfermedades en las cuales no se llega al diagnóstico y solamente que terminamos y colocamos en el diagnóstico definitivo fiebre de causa desconocida. Es un gran capítulo en los libros de medicina, esto de la fiebre de causa desconocida. Así que hay que tener mucha precaución y mucho tino para manejar la fiebre. Ok, es lo que queríamos conversar el día de hoy. Le hemos dado a pasos rápidos estos hechos de la fiebre y cualquier cosilla, a ver, todavía me queda un minuto, podríamos escucharlos. Pues bien, parece que ha estado claro el informe sobre fiebre que les acabo de decir. Ok, les agradezco su tranquilidad de haberme escuchado y estamos comunicándonos en cualquier momento con ustedes nuevamente. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, Gracias, doctor. chicos. Gracias a ustedes. Ya, gracias. Doctor, no se olvide apagar la grabación, por favor.